Hola, muy buenas y bienvenidos a la ayudantía número 9 con el profesor Hugo Belmont de Teoría de la Medida. Yo soy César, su ayudante, y el día de hoy vamos a definir medidas complejas, funciones medibles en espacios complejos, y vamos a hacer un par de ejercicios de funciones medibles. Lo primero es definir una medida compleja. Definimos una medida compleja en un espacio medible x mu, con mu la sigma álgebra como siempre, como una función mu que va de la sigma álgebra a los complejos, tal que la medida del vacío es igual al vacío, bueno, así. Y si tenemos una sucesión en la sigma álgebra tal que todos sus elementos son disjuntos 2 a 2, entonces la medida de la unión de esa sucesión es igual a la suma de las medidas de cada elemento de la sucesión. También vamos a definir como función f medible sobre un espacio complejo a una función que vaya de x a los complejos en un espacio medible x mu si la imagen inversa de los borelianos en los complejos caen en la sigma álgebra. Puede ser que parezca un poco complicado el principio de entender, pero habíamos probado una proposición con el profesor Hugo en donde veíamos a los borelianos como bolas de la dimensión del espacio en el que estuviéramos. Para quienes no les quede claro, revisen la clase 13 y 14. De modo que los borelianos en los complejos no son otra cosa que una sigma álgebra de Borel de subconjuntos complejos, tal que los borelianos en los complejos son un subconjunto de R2, sea A en los complejos. Si nosotros nos tomamos un número en los complejos, sabemos que tiene que tener la forma B más CI, donde B y C están en los reales, pero con la I denotando que la C es la parte imaginaria del número y B la parte real. De modo que si nos tomamos X en los borelianos de los complejos, lo que estamos haciendo es tomar a X en la sigma álgebra generada por el conjunto de las funciones características desde que y es igual con 1 hasta 2, porque estamos en dos dimensiones, de estar en conjuntos de la forma AI, BI, tal que AI es menor que BI, y tal que AI y BI están en los reales para toda I. Visto gráficamente en este pedazo que nos queda, básicamente nosotros tendríamos, por ejemplo, A1, B1, A2 y B2. Y nuestro boleriano estaría formado por esta bola. La bola formada por estos dos intervalos. De modo que los borelianos se pueden trabajar con la topología usual de R2. Ahora vamos a probar el siguiente teorema. Sea un espacio medible y f que va de x a los complejos una función sigma medible. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes. F es sigma medible. Para todo C y D, el conjunto de las x en x tal que la parte real de f es mayor que C y la parte imaginaria de f de x es mayor que D está en la sigma álgebra. Y tanto la parte real de la función como la parte imaginaria de la función son sigma medibles. Vamos a demostrar esto de la forma usual, demostrando 1 implica 2, 2 implica 3 y 3 implica 1. De esta forma, tenemos 1 implica 2, sea f medible. Y sean C y D en los reales. Como C, más infinito y D,
más infinito están en los borelianos de los complejos, que son un subconjunto de los reales en R2, ya tenemos que las x en x, tal que los reales, la parte real de f de x es mayor que c y la parte imaginaria de f de x es mayor que d, están en la sigma álgebra. Obviamente esto es una bola abierta en R2, por lo tanto quedan los borelianos, por lo tanto estos conjuntos están en la sigma álgebra. Ahora, 2 implica 3, sea el conjunto de las x en x, tal que la parte real de f de x es mayor que c y la parte imaginaria de f de x es mayor que d. En la sigma álgebra, para todo c y d en los reales. Queremos ver que la parte real de la función y la parte imaginaria de la función son sigma medibles. Por hipótesis, para todo real c y d, tenemos que las x en x, tal que la parte real de f es mayor que c, es igual a las x en x, tal que la parte real de f de x es mayor que c y que la parte imaginaria de f de x es mayor que a, y que esto obviamente está en la sigma álgebra porque esta parte está en la sigma álgebra porque toda esta parte es medible. Toda esta parte está en la sigma álgebra, entonces entonces como el mayor que c, la parte real mayor que c está, la parte mayor que c, intersección con todas las partes complejas van a estar, y por lo tanto, la parte real de f es medible. Análogamente, x en x, tal que y la parte imaginaria de f de x, es mayor que d, es igual a las x en x, tal que la parte real de f de x es mayor que a, intersección con la parte imaginaria de x es mayor que d. Esto está en la sigma álgebra porque esto era medible para toda a. Y como esto está en la sigma álgebra y es igual que este conjunto, la parte imaginaria es medible. Por lo tanto, la parte imaginaria de f de x es medible. Y por lo tanto, la parte real de f de x y la parte imaginaria de f de x son medibles. Entonces, básicamente, este conjunto, la idea es separar parte real y parte imaginaria, ver que son igual a algo que sabemos que es medible por hipótesis. Como eso es medible, eso está en la sigma álgebra y entonces ya el conjunto que queríamos era medible. Vamos a terminar por el 3 implica 1. Y vamos a tomarnos a E como este producto cruz de C, más infinito y D, más infinito, tal que C y D están en los reales. Entonces, la imagen inversa de E va a ser igual a la imagen inversa de la parte real evaluada en C más infinito
Intersección, la imagen inversa de la parte imaginaria del otro pedazo de más infinito. Y esto va a ser un subconjunto de la sigmálgebra, que son los borelianos complejos nuevamente. Entonces, la imagen inversa del conjunto es un subconjunto de la sigmálgebra para toda E. Y como E está en los borelianos complejos para toda E, la sigmálgebra generada por E está contenida en la sigmálgebra generada por los borelianos. Entonces, las dos sigmálgebras son iguales. Y la de los borelianos es la más pequeña. Y entonces, F es sigmálgebra medible, o M medible. La moraleja que deben sacar de esto y que se va a aplicar tanto en integración como en cálculo de medidas complejas es que lo único que tienen que hacer para calcular medidas de funciones complejas es separar la parte real de la parte imaginaria y aplicar todo lo que ya saben hacer de medidas, de espacios medibles, de funciones medibles y demás. Simplemente hay que separar parte real y parte compleja y trabajar con lo que se tiene. Para terminar vamos a hacer dos ejercicios de funciones medibles. El primero es este. Sea f que va de los reales en los reales diferenciable y medible. Pruebe que la derivada es Borel medible. Si recordamos bien, vamos a poner dem. Si recordamos la definición de derivada, esta es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre la misma h. Entonces, sea f medible. Entonces, por la proposición que vimos en la ayudantía 8, f de x más h menos f de x es medible, porque es una suma de dos funciones medibles. Entonces, si yo multiplico eso por 1 entre h, es medible, porque esta es una función medible a la que le estoy multiplicando una constante. Ya hemos visto que si f es medible, cf es medible. Igual en la ayudantía 8. Y entonces, si le saco límite cuando h tiende a 0, de esto, es medible, esto por proposición que vieron con Hugo. Porque el límite de una función medible es medible. Y entonces, la f' es medible. Vamos a terminar con este ejercicio que igual que el anterior es bastante sencillo. Sea f de n una sucesión de funciones reales y sea a el conjunto de las x en x tal que fn converge. Pruebe que a es igual a la intersección desde que k es igual con 1 hasta infinito de la unión desde que n es igual con 1 hasta infinito de la intersección desde que p es igual con 1 hasta infinito de las x en x tal que el valor absoluto de f de n menos f de x es menor que 1 sobre k. Para esto simplemente vamos a tener que aplicar la definición de sucesión convergente. Sea a igual a las x en x tal que f de nx converge. Entonces, para toda epsilon mayor que 0, existe una n en n tal que
el valor absoluto de fn de x menos fn más p de x es menor que epsilon para toda p mayor que n. Y entonces ya lo tenemos. Entonces A es igual a la intersección desde que k es igual con 1 hasta infinito de la unión desde que n es igual con 1 hasta infinito de la intersección desde que p es igual con 1 hasta infinito de las x en x tal que f n x menos f de x es menor que epsilon. Simplemente tomamos epsilon igual a 1 sobre k. En otras palabras, para toda epsilon ocurre que existe una n, la unión de las n's a partir de la cual converges, para todas las p's a partir de esa n. Simplemente hay que escribir bien las hipótesis y sale por definición de sucesión convergente. Esto es todo por la ayudantía de hoy, un poco corta, pero espero que les haya servido, que hayan entendido mucho y que hayan aprendido bastante. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios o me las pueden decir o las podemos revisar en la siguiente asesoría que tengamos juntos. Muchísimas gracias por su atención y como siempre nos vemos a la próxima.